Para realizar el revocatorio debe recolectarse el 1% de las firmas a nivel nacional de las personas inscritas en el registro del Consejo Nacional Electoral. Luego el Consejo Nacional Electoral exigió que el 1% debía ser a nivel estatal y no nacional, es decir que cada estado debía recolectar el 1% de las personas inscritas en el registro del Consejo Nacional Electoral del estado, por lo tanto el Consejo Nacional Electoral viola su propia norma. Aún así la Mesa de la Unidad Democrática aceptó esta nueva condición anormal. El 9 de marzo se le solicitó al Consejo Nacional Electoral el formato de la planilla para recolectar las firmas, el 26 de abril se les entregó el formato de la planilla a los partidos políticos, el 3 de mayo se le entregaron el 1% de las firmas al Consejo Nacional Electoral, el 20 de junio se inició el proceso para validar las firmas. Lo lógico era que el Consejo Nacional Electoral diera respuestas oportunas, no súper tarde. Durante el proceso de recolección de firmas muchas personas que trabajaban para el gobierno fueron a firmar, incluyendo miembros de la Fuerza Armada. Esto provocó que la élite política que apoya al gobierno dijeran que todas esas personas que estaban en la nómina del gobierno debían ser despedidas inmediatamente porque demostraron traición al gobierno, pero lo único que se demostró fue que la élite política que apoya al gobierno no respeta la democracia. Para el proceso de validación de firmas el Consejo Nacional Electoral instaló 300 máquinas en todo el país para realizar el proceso de validación. En lugares en donde habían pocas personas que participarían en el proceso habían más máquinas que en los lugares en donde habían más personas que participarían en el proceso. Además impusieron un horario de 8 de la mañana, de 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 4 de la tarde para que se atendieran a las personas que participarían en el proceso de validación de firmas. Lo lógico era que la élite política que apoya al gobierno respetara la democracia, que el Consejo Nacional Electoral instalara mínimo 1000 máquinas en todo el país o repartir menos máquinas en donde participarían menos personas y más máquinas en donde participarían más personas para que el proceso fluyera de manera equilibrada. También lo lógico era que trabajaran en horario corrido hasta que no hubiesen personas en la cola, tal como ocurrió en el horario de trabajo para las últimas elecciones presidenciales. Les contaré algunas irregularidades que han ocurrido desde el 20 de junio. En algunas partes el horario empieza 2 horas tarde, por lo tanto se pierden 2 horas. Si el horario termina a las 4 de la tarde, para recuperar las 2 horas perdidas, el horario debería terminar a las 6 de la tarde, pero eso no ocurre. No se recuperan las horas perdidas. En otras partes las fallas de electricidad también provoca que se pierda tiempo. En otras partes pasa lo siguiente, el horario es de 8 a 12 y de 1 a 4, pero los trabajadores se van a las 11:30 y regresan a la 1:30, es decir, violan el horario. Establecer un horario es algo ilógico, además se pierde tiempo que nunca se recupera y además algunos trabajadores no cumplen con ese horario y esto provoca que también se pierda tiempo que no se recupera. Hay cientos de personas que viven en lugares en donde no hay máquinas instaladas, lo cual impulsó a las personas a organizarse para que entre todos lograran pagar varios buses para ir todos juntos hasta el sitio en donde estaban las máquinas instaladas. En ese trayecto para llegar a ese sitio, habían puntos de control de la guardia y de la policía que no existían, solo puntos de control que se crearon de la noche a la mañana para retrasar la llegada de las personas que iban a validar sus firmas. En otras partes del país las personas que iban en esos buses fueron agredidas por personas que apoyan al gobierno, quienes les lanzaron piedras a los buses. En otras partes del país las personas que iban en esos buses se toparon con árboles que habían sido cortados y colocados en plena vía para que los buses no pasaran, para retrasar la llegada de las personas que iban a validar sus firmas. La Mesa de la Unidad Democrática había pedido permiso para colocar toldos para ayudar a cubrir a las personas del calor y de las lluvias, pero esos toldos fueron quitados en algunas partes del país por la Guardia Nacional o por personas que apoyan al gobierno. Además, en algunos sitios en donde se realizaba el proceso de validación de firmas hubo presencia de personas que apoyan al gobierno, quienes tenían a alto volumen música del gobierno, y en otras partes había presencia de grupos armados que apoyan al gobierno. Todo esto ocurrió enfrente de las narices de la Fuerza Armada encargada, quienes no hicieron nada de nada al respecto. Muchas máquinas fallaban y el proceso se detenía durante más de 1 hora, muchas plantas eléctricas fallaban, muchos trabajadores del Consejo Nacional Electoral se levantaban a cada rato con la excusa de ir al baño solo para empeorar la fluidez del sistema. Luego de las 4 de la tarde se quedaban cientos de personas en la cola que no pudieron validar sus firmas ese día por culpa del horario impuesto por el Consejo Nacional Electoral, por lo cual esas cientos de personas tuvieron que hacer la cola otra vez al día siguiente para lograr el objetivo, aguantando sol, lluvia,
comida, hambre, sed, etc. En otros lugares les han mandado comunicados a los empleados del gobierno para que no validen sus firmas, en otras partes tratan de sobornar con varias bolsas de comida a las personas para que no vayan a validar las firmas. Tantos obstáculos, tantas dificultades, tantos atropellos de todo tipo y magnitud demuestran que la élite gubernamental y militar tienen miedo porque saben que tiene sus días contados.